1. ¿Qué elemento del vehículo tiene como finalidad convertir el movimiento de giro en movimiento de avance del vehículo, gracias a su resistencia al deslizamiento sobre el terreno? D. La rueda. ¿Qué elementos de un vehículo cumplen la función de dirigir al automóvil para lograr los cambios de dirección? D. Las ruedas. La parte metálica de una rueda es. D. La llanta. Las llantas con disco de acero presentan en su periferia unos orificios. ¿Qué función cumplen? Facilitar la refrigeración de los frenos. Índice. Existen unas llantas que sirven para que la cubierta, en caso de pinchazo o reventón, no pueda salirse de la llanta, disminuyendo el riesgo de pérdida de la estabilidad del vehículo. ¿Cómo se llaman? D. De seguridad. La cubierta de una rueda está formada por de una carcasa, un cinturón y la banda de rodamiento. ¿Qué elemento de la cubierta está formado por varias capas superpuestas de tejidos con cuerdas engomadas y alambres, que van colocados de forma radial y cruzados entre sí? La carcasa. Índice. ¿De qué está recubierta la carcasa de un neumático por su parte interior? De una capa de goma estanca al aire. ¿Qué función cumple el cinturón que posee un neumático? Hacer que la carcasa no deforme en exceso en la zona de la banda de rodamiento. Según el reglamento de la Unión Europea relativo a la homologación de tipo de neumáticos de nueva fabricación, ¿a qué categoría pertenecería un neumático con un índice de capacidad de carga en utilización simple igual o mayor a 122? D. A la categoría C3. Según el reglamento de la Unión Europea relativo a la homologación de tipo de neumáticos de nueva fabricación, ¿a qué categoría pertenecería un neumático con un índice de capacidad de carga en utilización simple igual o mayor a 122? D. A la categoría C3. Según el reglamento de la Unión Europea relativo a la homologación de tipo de neumáticos de nueva fabricación, los neumáticos se clasifican en 3 categorías. ¿Puede un neumático estar clasificado en varias clases? Sí, siempre que cumpla todos los requisitos pertinentes de cada clase a la que pertenezca. ¿Con qué otro nombre se conoce al testigo que llevan las cubiertas de los neumáticos para indicar su nivel de desgaste? TWI. Según la disposición entre llanta y cubierta para formar la cámara que recibe el aire, ¿qué tipos de neumáticos existen? Con cámara y sin cámara. Durante una bajada larga y prolongada, ¿qué es lo que nunca debe hacerse ya que puede provocar fallos en los frenos? De poner la palanca del cambio en punto muerto. El biodiesel utilizado en algunos motores como sustituto ecológico del diésel se obtiene de aceites de fritura usados. Índice de pregunta. Algunos motores que utilizan el gasóleo como carburante pueden utilizar un carburante ecológico alternativo llamado de biodiesel. La utilización de biodiesel en vez de gasóleo influye en la emisión de contaminantes a la atmósfera. De sí, la emisión de contaminantes es menor. Si su funcionamiento no es el adecuado, ¿cuál de los siguientes elementos del vehículo puede ser causante de la formación de hielo en los conductos? C. El calderín secador de aire del circuito de frenado. Índice de pregunta. La capacidad de una batería es menor cuanto menor sea la temperatura ambiente. Índice. ¿El filtro de aceite debe ser sustituido? Sí, ya que de no hacerlo el aceite se convertiría en abrasivo. Índice de ¿qué puede suceder si sustituye el líquido refrigerante del motor de un automóvil por otro inadecuado? De que aparezca el fenómeno denominado cavitación. Y cuando se habla de la nomenclatura de un neumático, ¿a qué se está haciendo referencia? De a una serie de datos y medidas con los cuales se identifica a la cubierta. Índice de ¿qué es el bulón? Es una pieza que sirve de unión entre el pistón y la biela. A potencia de un motor. Aumenta al aumentar las revoluciones por minuto del motor hasta llegar al máximo de potencia a un número de revoluciones próximo al máximo.
El biodiesel tiene una mayor capacidad para disolverse en el agua, por lo que resulta más biodegradable. Índice de... Si al comprobar el nivel del aceite en la varilla medidora observa que existen gotas de agua, ¿cuál puede ser la causa? Se debe al mal estado de la culata o de la junta de la misma. Si al quitar el tapón de llenado de aceite del sistema de lubricación se observa el soplado de vapores, ¿cuál puede ser la causa? ¿De qué hay un desgaste excesivo de los segmentos? Es conveniente limpiar exteriormente el cárter de grasas y barros que se acumulan en él. De sí, para facilitar la refrigeración del aceite. Si observa que por el tubo de escape se il humo de color blanco azulado, ¿cuál puede ser la causa? De a que el motor consume una cantidad excesiva de aceite. El biodiesel es un carburante más ecológico y más seguro, ya que su punto de inflamación es mayor que el del gasóleo. Todo test. Cuando se habla de la banda de rodamiento de un neumático se está haciendo referencia a la zona de contacto con el suelo. 3. La presión de inflado de un neumático se comprueba con un manómetro. Índice. Como mínimo, ¿cuántas pastillas de freno posee un freno de disco? B2. ¿En qué unidad se mide la potencia en el Sistema Internacional de Unidades? Vatios W. ¿Desde qué fecha están obligados los distribuidores de neumáticos a informar de su nivel de ruido de rodadura? B1 de noviembre de 2012. ¿Desde qué fecha están obligados los distribuidores de neumáticos a informar de su eficiencia en cuanto al consumo de carburante? D. No está regulada esta. D. No está. D. No está regulada esta obligación. Índice de pregunta. C1 de noviembre de 2012. ¿Desde qué fecha están obligados los distribuidores de neumáticos a informar de su clase de adherencia en superficie mojada? D1 de noviembre de 2012. ¿A qué clase de neumáticos se refiere la obligación de los distribuidores de informar sobre su eficiencia en cuanto al consumo de carburante, mediante adhesivo o etiqueta exhibida en el punto de venta? A. C1. Índice. ¿A qué clase de neumáticos se refiere la obligación de los distribuidores de informar sobre su nivel de ruido de rodadura, mediante adhesivo o etiqueta exhibida en el punto de venta? A. C1. B. C2. D. Las respuestas A y B son correctas. ¿A qué clase de neumáticos se refiere la obligación de los distribuidores de informar, junto con la factura de compra, sobre su clase de adherencia en superficie mojada? C1. C2. C3. Todas las respuestas son correctas. ¿A qué neumáticos no se aplica la obligación de los distribuidores de informar sobre su eficiencia en cuanto al consumo de carburante? A. A los recauchutados. A los de uso provisional de tipo T. Las respuestas A y B son correctas. ¿A qué neumáticos no se aplica la obligación de los distribuidores de informar sobre su clase de adherencia en superficie mojada? A los de índice de velocidad inferior a 80 km por hora. ¿A qué neumáticos no se aplica la obligación de los distribuidores de informar sobre su nivel de ruido de rodadura? A los equipados con dispositivos para mejorar su tracción. ¿Qué información están obligados a facilitar, cuando proceda, los distribuidores de neumáticos mediante adhesivo o etiqueta exhibida en el punto de venta? A. Su eficiencia en cuanto al consumo de carburante. ¿Qué información están obligados a facilitar, cuando proceda, los distribuidores de neumáticos mediante adhesivo o etiqueta exhibida en el punto de venta? Su eficiencia en cuanto al consumo de carburante. Su nivel de ruido de rodadura. C. Su clase de adherencia en superficie mojada. Todas las respuestas son correctas.
En un motor de combustión correctamente reglado, durante el ciclo práctico la válvula de escape comienza a abrir el orificio de escape. De un poco antes de que el pistón llegue al punto muerto inferior. Índice. ¿A cuántos caballos de vapor CV equivale un kilovatio, kW? Un kilovatio igual a 1,36 caballos. ¿A qué se deben principalmente las pérdidas energéticas que se producen en la transmisión? Al rozamiento. ¿Cómo actúa el ralentizador eléctrico? Manteniendo las revoluciones de la transmisión en un régimen determinado.